Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Max Crochet. En esta oportunidad, miren, les traigo estas mangas, bufanda con puño, bufanda suéter, no sé, podemos ponerle un montón de nombres porque es una prenda muy novedosa que se está usando mucho y bueno, yo no podía dejar de hacer una con mis diseños y combinando colores y demás. Vamos a utilizar un punto, miren que es un punto zigzag muy lindo, miren cómo queda. Y combinando colores le da una textura muy linda. Miren cómo queda acá como estas crucecitas, ¿ven? Que se logran, bueno, con el cambio de color, ¿sí? Pero bueno, también si ustedes quieren lo pueden hacer todo el mismo tono que va a quedar fabuloso también. Bueno, lo principal de esta prenda es que es como un bufandón súper largo y que en los extremos de este rectángulo vamos a hacer unos puños. Así de simple. Y que se teje todo con una cadena súper mega larga que va a incluir los puños y toda esta parte, ¿sí? Del zigzag. Y así es súper fácil. Luego lo vamos a cerrar aquí con una costurita y listo, tenemos la prenda terminada. Así que bueno, vamos ya, manos a la obra. Vamos a comenzar viendo los materiales que vamos a utilizar. Primero vamos a necesitar 1 centímetro con el cual vamos a tomar las medidas necesarias y para servirnos de guía, ir corroborando a medida que tejemos. Sí, vamos a necesitar marcadores de punto, una agujita lanera, el material con el que vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar con una lana que es mezcla, ¿sí? Tiene acrílico y lana natural, ¿sí? Esos dos materiales mezclados conforman este material que es súper noble para poder trabajar. Aquí en Argentina se lo conoce como Nevilan, ¿sí? O Nevilan. Este, y nada, es muy abrigado, así que y suave, lindo, súper lindo para trabajar. Bueno, lo que van a necesitar es combinar colores. En este caso, si van a seguir, lo van a hacer como lo hice yo, que combiné colores, ¿sí? Fui usando así restos que me quedan. Casi siempre trabajo, me gusta trabajar con restos que tengo, entonces los combino y bueno, es la idea como para que ustedes también, me imagino que deben tener en casa guardados siempre restos como para poder trabajar. Así que van a necesitar 100 gramos más o menos de todos los colores, ¿sí? Que utilicen. ¿Sí? Utilizan 5 como es mi caso, ¿sí? 5, o sea, en total necesitan 500 gramos. Bien, luego, dependiendo del material, es la aguja que van a utilizar. En este caso voy a utilizar una aguja 6,5. ¿Sí? Pueden utilizar una aguja número 6 y una 7 también si no tienen 6,5 y que va a quedar muy bien. Recomiendo igual una número 7 para que les quede más liviano el tejido. Les quiero mostrar un poquito cómo es la estructura, ¿sí? Tengan en cuenta que va a ser similar a una bufanda, ¿sí? Solo que vamos a hacer unos puños, que esto luego se va a cerrar y va a formar, digamos que con esto va a trabar en la parte de el brazo, ¿bien? Entonces, cuando planteen el tema del largo que vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer una cadena súper larga, que yo ahora les voy a indicar bien la medida. Tienen que tener en cuenta que tiene que incluir el tramo que vamos a utilizar para el puño, que eso es selección, ustedes van a hacer el puño del largo que ustedes quieran, y luego todo lo que es el largo de este rectángulo, sí, va a incluir eso, y también, miren todo lo que tengo acá, va a incluir este otro puño, ¿sí? Los dos puños y el largo total que va a ir envolviendo nuestro cuerpo. Bien, bueno, entonces vamos a hacer una cadena súper larga que a su vez tiene otro detalle. Nosotros vamos a hacer un punto, sí que vamos a empezar con una cadena y es
cuando empecemos a hacer el punto, esto va a tomar, porque va a tener que ir formando estas curvas que tenemos aquí. Entonces se va a comprimir aún más. Por eso yo les recomiendo que hagan tal cual la medida que yo les voy a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar a utilizar otro material. Entonces, si ustedes se basan en la medida que yo utilicé, les va a salir igual. Se adapta a casi todos los cuerpos, ¿sí? Así que vamos a hacer una medida estándar. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda o quieren llevarlo a otra medida o algo, me consultan y bueno, yo las voy a ayudar para que ustedes puedan determinar con qué largo comenzar, ¿sí? Pero si no, vamos a hacer, pueden guiarse tranquilamente de la medida que yo les voy a pasar. Ahora les voy a explicar cómo tomarnos las medidas, ¿sí? Y que son necesarias para nuestro tejido. Desde el hombro, pasando por la parte de atrás, todo el brazo, hasta la muñeca. Además, haremos lo mismo del lado contrario, ¿sí? Desde el hombro, pasando por la parte de atrás del brazo, la muñeca. Recuerden flexionar el codo. Tenemos esas dos medidas, vamos a sumar el frente que vamos a medir de hombro a hombro. Esas tres medidas son necesarias para hacer nuestros cálculos. Aquí le hice un pequeño dibujo como para que se entienda un poquito más cómo es la estructura. Entonces, como dijimos, es un rectángulo, ¿sí? Que vamos a dividir. Aquí vamos a realizar el punto en sí, zigzag, y luego este sector va a estar para los puños, ¿sí? Esta va a ser la forma, pero al realizar medias varetas en canal E, esto va a tomar y va a formar los puños. ¿Bien? Entonces, como les decía, vamos a realizar 367 cadenas que van a corresponder a la parte de aquí, del rectángulo donde va a ir el punto zigzag. 26 cadenas para cada puño. En total, entonces vamos a tener, como les decía, 26 para cada puño y 367 para la parte del centro. En total vamos a necesitar 419 cadenas. Bien, no se asusten, les va a quedar súper largo, pero luego cuando hagamos el punto zigzag, eso va a tomar. Bien, todos los datos, ya sea del largo de cadena, de cuántas cadenas vamos a utilizar, cuánto para el puño y demás, todos los datos van a quedar en descripción, ¿sí? Así que cualquier cosita, si no entienden aquí en el video mientras que lo están escuchando, no se preocupen porque en descripción les voy a dejar todos los datos. Vamos a comenzar entonces realizando esta super mega cadena que vamos a comenzar con un nudo deslizado, ¿sí? Vamos a trabar y vamos a comenzar. La cantidad de cadenas, entonces como les expliqué, va a incluir el puño y el largo total del rectángulo. El puño puede ser el largo que ustedes quieran, ¿sí? En mi caso hice 26 puntos, ¿bien? 26. Aquí voy a hacer una muestra mucho más pequeña para que ustedes puedan apreciar, así que voy a hacer mucho menos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que son 26 para cada puño, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta que supongamos que esto es el puño, ¿sí? Estas cadenas van a ser para el primer puño. Bien, luego voy a comenzar con las cadenas en sí para poder realizar el punto. Las cadenas deben ser múltiplo de 14, ¿sí? Múltiplo de 14 más 3 puntos más, ¿ok? Una vez que tienen la cantidad de cadenas que corresponde al punto en sí, como les decía, 14 más 3, múltiplo de 14 más 3. En este caso, para esta medida estándar, como les expliqué, realicé 367 cadenas, ¿sí? 367 cadenas para el rectángulo que corresponde a el cuerpo. Bien,
Obviamente aquí hice mucho menos para poder mostrarles el punto, ¿sí? Enseñarles, pero tengan en cuenta eso, son 367 en el caso que quieran hacerlo igual que lo hice yo. Bien, la cadena en sí no solo va a tener 367 cadenas, sino que va a medir con los puños incluidos, ¿sí? Con los puños incluidos, 3 metros 70 centímetros. ¿Sí? 370 centímetros serían, o 3 metros y 70 centímetros. Bien, todo va a quedar en descripción, no se asusten. Entonces aquí hice cadenas para el primer puño, luego cadenas de base para realizar el rectángulo en sí, que envuelve el cuerpo, y luego vamos a hacer más cadenas para el siguiente puño, ¿sí? Recuerden que son 2 puños, ¿sí? Acá vamos a hacer 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo voy a hacer 10 porque estoy haciendo una muestrita, ¿sí? En total son 26, recuerda. Una vez que ya tengo mi super cadena, vamos a comenzar con el punto en sí, ¿sí? Vamos a trabajar, primero que nada, una cadena para levantar, ¿sí? Nuestra labor, ¿sí? Y vamos a tomar una lazada y vamos a picar en la segunda cadena y vamos a realizar una media vareta, ¿sí? De esta manera, ¿ven? Tenemos una media vareta. Tomamos nuevamente lazada, picamos en la tercera, en este caso sería, tomo lazada y cierro los 3 rulitos juntos, ¿sí? De esta manera voy haciendo medias varetas, miren. Esto lo vamos a repetir en todo el puño, ¿sí? En total serían 26 medias varetas. Aquí hice ya las medias varetas que van a corresponder al puño, ¿sí? En este caso hice solo 10. Y lo que voy a hacer para que me sea más fácil y luego no perderme, voy a poner un marcador para indicar que hasta aquí hice las medias varetas. Bien. Ahora vamos a empezar con este punto zigzag de la siguiente manera. Vamos a tomar lazada y vamos a hacer una media vareta que va a picar en la siguiente cadena que tenemos aquí. ¿Ven? A continuación, en la primera cadena, vamos a picar. Vamos a tomar lazada y vamos a hacer una media vareta que la vamos a dejar así, inconclusa, si no la vamos a cerrar. Luego vamos a tomar nuevamente lazada y vamos a saltar un punto, vamos a dejar un punto sin trabajar en la base, una cadena, y en la siguiente voy a picar y voy a hacer nuevamente una vareta, ¿sí? Sin cerrar, ¿ven? Voy a tener 3 rulitos juntos. Y lo que voy a hacer es cerrarlos justamente juntos, ¿ven? De esta manera haría como una disminución, ¿bien? Luego de esto lo que hago es voy a dejar 2 cadenas sin trabajar y en la tercera voy a picar y voy a hacer una vareta, ¿sí? Esta vez la voy a hacer completa. Bien, luego una cadena de separación y en el mismo espacio, o sea, en la misma cadena, voy a picar y voy a hacer otra vareta. ¿Sí? De esta manera vamos a hacer como una V, ¿ven? Así de fácil. Luego voy a otra vez dejar 2 cadenas sin trabajar y en la tercera voy a hacer una vareta. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Una vareta, una cadena de separación, nuevamente una vareta en la misma cadena, ¿sí? Otra cadena de separación, nuevamente una vareta, cadena de separación y finalizamos con una vareta. Bien, miren cómo queda. Son 4 varetas separadas por 3 cadenas, ¿sí? Una aquí, una aquí y una aquí. Bien, ese es el dibujo. Bien, ese es el motivo. Ahora voy a trabajar en espejo esta parte, ven, voy a dejar 2 cadenas y voy a hacer una V, ¿ven? 2 varetas separadas por una cadena. Entonces, dejo 2 cadenas sin trabajar, en la tercera vamos a hacer nuevamente una vareta,
una cadena y una vareta, todo en la misma cadena de base. Ahora voy nuevamente a dejar 2 cadenas sin trabajar y en la tercera vamos a hacer una vareta y no la cerramos, ¿sí? La dejamos ahí en suspenso en la aguja. Nuevamente tomamos lazada, dejamos una cadena sin trabajar y en la siguiente nuevamente hacemos una vareta sin cerrar. Bien, y simplemente lo que hacemos es cerrar todo junto. Bien, en este caso estaríamos haciendo una disminución. Luego, hasta aquí sería el motivo, ¿ven? Vamos a repetir. Tenemos una disminución que hacemos al principio y aquí empezaría el motivo, miren. Tenemos una B que formamos en la misma cadena, vareta, cadena, vareta. Luego vamos a formar esta punta que serían vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. Bien, son 4 varetas, 3 cadenas. Luego otra B que serían vareta, cadena, vareta. Y luego una disminución que serían 2 varetas que cierran juntas, ¿sí? Separadas por una cadena. Bien, sería lo contrario a lo que hicimos acá. Contrario a esto, tenemos esta disminución. Y luego lo que vamos a hacer simplemente es repetir. Repetimos desde aquí, miren. Desde esta B, este piquito, otra B y una disminución. Y eso lo vamos a repetir todas las veces necesarias hasta llegar al otro punto. Miren, lo vamos a hacer una vez más. Vamos a tomar lazada y vamos a dejar 2 cadenas sin trabajar y picamos en la tercera, ¿sí? Y hacemos una vareta. Bien, una cadena de separación y nuevamente en la misma cadena otra vareta. Bien, ahora dejamos 2 cadenas sin trabajar en la tercera, picamos y aquí vamos a hacer este extremo de 4 varetas separadas por 3 cadenas. Miren, hacemos una, 2, cadena, una tercera vareta, cadena y una cuarta. ¿Sí? Termina así, ¿eh? No se confundan, aquí no va otra cadena, ¿sí? Aquí quedamos con la vareta. Luego, dejamos 2 cadenas sin trabajar en la tercera, picamos y hacemos nuevamente una B. Hacemos una vareta, una cadena, una vareta. Y luego hacemos la disminución. Miren, dejamos 2 cadenas sin trabajar y en la tercera picamos. Hacemos una vareta sin cerrar. Tomamos lazada, saltamos una cadena de base y en la siguiente hacemos otra vareta que cierran juntas. Bien. De esta manera vamos a ir repitiendo simplemente hasta llegar a el otro extremo que vamos a hacer un puño. Miren, voy a llegar hasta ahí. Miren, repetí en este caso una vez más porque estoy haciendo como les mostré chiquito, me quedaron 3 curvas solamente, ¿sí? De este zigzag. Entonces, ahora estoy en la parte nuevamente del puño, ¿sí? Del siguiente puño. Entonces vamos a hacer directamente aquí donde terminamos, ¿ven? Van a terminar con una disminución, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces tomamos lazada y empezamos a hacer en esta parte del puño las medias varetas. Simplemente medias varetas hasta llegar al final. Llegué al final y voy a empezar una segunda vuelta que lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a comenzar con este puño trabajando en canalé. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren, vamos a tomar lazada, vamos a seguir haciendo medias varetas, pero solamente van a tomar un rulito de la cadena, ¿sí? El rulito que va hacia el lado de arriba, por así decirlo, ¿sí? Solamente ese rulito y hacemos una media vareta. Tomamos lazada, el rulito de arriba, vareta.
Y así vamos a trabajar siempre. Esto va a ser totalmente igual. De ahora en adelante va a ser siempre así, en canales. De un lado o del otro vamos a trabajar en canales. Ven acá, vamos a hacer las medias varetas hasta llegar a la marca que dejé aquí para guiarme y saber que hasta acá va el puño. Ahora estamos nuevamente aquí en la parte del zigzag. Vamos a seguir con este punto de la siguiente manera. Miren, vamos a hacer una vareta que va a picar, miren, en el primer punto que aparece, ¿ven? Aquí es donde teníamos la disminución que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Acá, miren, tuqui, tuqui, tuqui. Ahí picamos y hacemos una vareta que no va a cerrar, ¿sí? Y luego vamos a hacer lo mismo, una vareta en el espacio, ven, en esta V que se formó, ¿sí? En esta V vamos a picar aquí en el espacio y vamos a hacer una vareta sin cerrar. Y luego simplemente cerramos las dos juntas, ¿sí? Esta es la disminución que hacemos al principio. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, solo que ya nos vamos a encontrar con las varetas que trabajamos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo trabajamos en esa parte. Ahora nos vamos a encontrar con este abanico, ven, que formamos de 4 varetas con 3 cadenas de separación. Bien, aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir al primer espacio, ¿sí?, de cadena y vamos a hacer nuevamente una V, o sea, una vareta, una cadena y una vareta, ¿sí? Ahí haríamos una V. Luego vamos a encontrarnos aquí con esta V que formamos en el extremo, ¿ven? De las 4 varetas. Bueno, aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Este va a ser la cúspide, digamos, de este zigzag. Entonces, repetimos lo mismo. Hacemos una vareta, cadena, otra vareta, cadena, otra vareta, cadena y una última vareta, ¿sí? 4 varetas y 3 cadenas que separan. Perfecto. Ahora nos queda esta otra vez dentro de este grupito. Aquí nuevamente una vez. En ese espacio hacemos vareta, cadena, vareta. Y luego miren lo que nos vamos a encontrar acá. Con una disminución, que es esta, y 2B. ¿Ven? 2B que formamos a los laterales. Lo que vamos a hacer es una disminución que va a picar dentro de esta B y dentro de esta otra B. Y ahí hacemos la disminución. Miren. Picamos entonces dentro de la primer B. Hacemos una vareta sin cerrar. Luego pasamos por alto esta disminución y vamos a la otra B y hacemos lo mismo. Una vareta sin cerrar y luego cerramos todo junto, ¿sí? De esta manera hacemos la disminución, miren. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos al comienzo, miren. Después que hicimos esta disminución, vamos aquí a donde teníamos las 4 varetas, ¿ven? En la puntita esta que se forma. Bueno, vamos a hacer en primer espacio cadena de los 3. En el primero una B. 2 varetas y una cadena. Y en la segunda cadena de separación vamos a hacer entonces lo mismo. Una vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. Sí, ahí vamos 3 varetas, una cadena y la última vareta, ¿sí? Ahí tenemos las 4 varetas y 3 cadenas que separan. Bien, seguimos. En el siguiente espacio, cadena, otra vez, o sea, una vareta, una cadena, una vareta. Y luego nuevamente tenemos aquí donde vamos a hacer la disminución, que va a picar acá y acá. Entonces, una vareta sin cerrar, una vareta sin cerrar y cierro todo junto. Así voy a ir repitiendo hasta llegar al final y llegar aquí a la parte del puño. Miren, llegué aquí al final ya prácticamente. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo. Miren, vamos a hacer una disminución que va a picar la primer vareta en el espacio de la B de la vuelta anterior.
¿sí? Y la otra en la disminución que hicimos al comienzo, ¿sí? Así que hacemos una vareta ahí y otra acá. Y cerramos todo junto. Esto es lo mismo que hicimos al principio, ¿sí? Luego me encuentro con el puño, que voy a hacer exactamente lo mismo, que es medias varetas que van a picar en canales. Voy a sacar la marquita y voy a hacer medias varetas que pican, ven, en canales, solo tomando el rulito de arriba. Esto lo voy a repetir las veces que sean necesarios, ¿sí? Esta vuelta número 2, esta hilera número 2, ¿sí? La que hice recién, la voy a repetir las veces que sea necesaria en forma par, ¿sí? Vamos a hacer 2 vueltas o 4 o 6, dependiendo como ustedes quieran hacerlo, de cada color, ¿sí? Es totalmente repetitivo, miren, acá les voy a mostrar que es repetir la vuelta 2 e ir cambiando el color. Así de simple. Sí, ahora les voy a mostrar cómo cambio el color, pero es muy sencillo. ¿Ven? Yo hice 4 vueltas de cada uno. Sí, 4 vueltas de este tono natural, mostaza, rosa viejo y este color musgo. Bien. De paso ven que acá tengo otro tejidito. Siempre ando con mis tejidas. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo cambio el color para que ustedes lo vean, pero es muy sencillo y es como hacemos siempre. Bien. Bueno, les voy a mostrar cómo hice yo el cambio de color, ¿sí? Voy a hacer la última media vareta, ¿sí? Aquí que corresponde al puño, y no la voy a cerrar, ¿ven? La dejo así y ahí voy a enganchar el nuevo color. Miren, tomo hebra, dejando una colita, ¿sí? Para después poder esconder. Una colita larga, dejen. Sí, así, después no hay problema y pueden esconderlos tranquilos. De esta manera, ven, ya queda tomo el nuevo color, ¿sí? Voy a estirar un poquito de la hebra anterior y ahí directamente empiezo a trabajar. Hago una cadena, giro y empiezo en este caso con las medias varetas, ¿sí? Voy a trabajar así, medias varetas, medias varetas, medias varetas. Luego, estas hebritas que quedan, aquí ya puedo cortar el color que ya trabajé, ¿sí? En este caso este rosa. Corto la hebrita y sigo con este tono, así siempre. Luego lo que vamos a hacer es esconder estas hebras, que ahora les voy a mostrar cómo las hice yo. Vamos a esconder entonces estas hebras que nos quedaron, ¿sí? de los cambios de color, de la siguiente manera. Vamos a tomar una agujita lanera, vamos a tomar cada una de las hebras, en este caso vamos a tomar esta, vamos a enhebrarlo. Y primero que nada me voy a asegurar que quede aquí en forma prolija, ¿sí? Porque recuerden que quedaban sueltas las hebras, así que hay que sujetar, ¿sí? Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es empezar a colocar esta hebra, esconderla entre las bases, miren, de las medias varetas, ¿sí? Cuando tomo más o menos una distancia, lo que hago es o una vueltita, no voy a hacer un nudo para que no me quede una marca, pero sí voy a hacer una vuelta, ven, como hacia atrás para que me quede trabado, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un nudito para asegurarse aún más de que no se suelte, si no, como dejamos hebras largas, lo vamos a esconder lo más que podamos, ¿sí? Lo vamos a hacer ahí en esta parte para que se funda, ven, entre el color que ya tenemos, ven, no se nota. Y luego cortamos el excedente, ven, en este caso esta colita, y nos queda escondidito. Perfecto, súper prolijo. Ahora lo que vamos a hacer es unir este puño, ¿sí? Vamos a tener que hacer una costura. Para eso vamos a enfrentar y del lado que va a quedar para el frente es donde vamos a realizar esta costura, ¿sí? Lo vamos a doblar y vamos a dejar el lado del derecho para el frente, digamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar una hebra de uno de los dos colores que vamos a trabajar. En este caso voy a tomar esta hebra del color más oscuro, del verde musgo, una hebra larga,
y vamos a comenzar a trabajar de esta manera. Vamos a enfrentar estos dos. Vamos a tomar la hebra de este lado primero en el primer punto. Lo que vamos a hacer luego va a ser ir a la parte superior, ven, y vamos a tomar el rulito de la cadena, pero el que está abajo, ¿sí? Hoy se acuerdan que tomábamos el de arriba para hacer el canalé. Bueno, ahora vamos a tomar el de abajo y vamos a colocar la aguja en uno de los rulitos y lo vamos a sacar por el siguiente, ¿sí? De esta manera vamos a empezar a trabajar y vamos a ir a la parte de abajo, y lo que vamos a hacer es colocar en el primer punto, tomándolo por completo, la cadena por completo, y lo vamos a sacar por el otro lado, ¿sí? Así, tomando la cadena por completo, miren. Ahí sí lo pueden apreciar. ¿Ven? De esta manera vamos a ir trabajando. Que no importa que quede flojo, después vamos a estirar de esta hebra y lo vamos a sujetar, ¿sí? Entonces, repito, vamos al lado de arriba y vamos a colocar nuestra aguja dentro de esa cadena y sacamos por el otro, tomando solo un rulito de la cadena. Vamos a la parte de abajo y tomando toda la cadena vuelvo a colocar la aguja por donde salió anteriormente y sale por el siguiente, ¿sí? Por donde ven aquí, acá está la hebra que salió la anterior, ¿ven? Ahí mismo vamos a volver a colocar la aguja y lo sacamos por el siguiente, ¿sí? Tomando toda la cadena. Al contrario de lo que hacemos en la parte superior, que solamente tomamos dos rulitos, ¿ven? Aquí lo tomamos por completo. Entonces vamos otra vez acá, miren. Por aquí salió la hebra, miren. ¿Ven? Vuelvo a colocar la aguja acá y la saco por el siguiente. Así voy a ir uniendo ambos lados, ¿sí? Coloco la aguja así, envolviendo la cadena. Y luego arriba paso por los dos rulitos. Así, abajo completo. Y así voy a ir avanzando. Luego ven que quedó como flojito. Luego lo que hago es sujetar de ambos extremos y estiro. Miren qué hermoso, como queda súper prolijo. Bueno, así voy a ir uniendo todo el puño y parte de lo que es ya el rectángulo del punto zigzag, ¿sí? Van a ver que aquí se enfrentan las ondas, miren, y van a poder encajar perfectamente. De esta manera vamos a llevar la costura un poquito hacia esta parte, ¿sí? Un poco nomás, 8 centímetros más o menos. Miren acá, yo lo tengo más avanzado, les voy a mostrar. Miren aquí, ya lo tengo avanzado, uní toda esta parte y miren cómo me queda acá. Uní 8 centímetros simplemente de lo que es el punto para que me quede un poco más, o sea, mejor el agarre de la manga. Bien. Y bueno, aquí lo tengo ya cerradito, miren cómo queda, súper prolijo, ni se nota la unión. Y de esta manera estaríamos ya terminando, ¿sí? Les voy a indicar, miren, para que lo tengan en cuenta, la medida del puño total son 20 centímetros, ¿sí? 21 centímetros, vamos a cerrar en 21, ¿sí? Y el alto tenemos unos 35 centímetros, ¿sí? Así. Bien. Y el largo total, lo voy a mostrar así doblado porque no entra, para que lo puedan ver, son 2 metros 20, ¿sí? Hasta aquí llegamos, entonces espero no haberme olvidado ningún detalle y que bueno, les guste, lo puedan tejer y lo disfruten y lo puedan lucir y nada, y jueguen con los colores. Se puede hacer también liso, obviamente. Así que nada, espero sus diseños y cualquier consulta, saben que estoy en comentarios, me pueden dejar cualquier consulta y voy a estar contestando absolutamente todo. Y también si me quieren dejar mensajes motivadores, también bienvenidos sean, que sirve un montón, ¿sí? Bueno,
Un beso grande y gracias por llegar hasta acá. Chau, chau.